Estamos en tu canal, Las Hijas del Rey, y estamos en la 4ª temporada de Doctrinas Fundamentales. Enseñanzas profundas, hermosas, doctrina importante que tenemos que estar muy pendientes de lo que nos están enseñando, de lo que estamos aprendiendo. Y bueno, te saluda tu amiga Lulu Ricardes, invitándote a que sigas compartiendo la bendita y poderosa palabra de Dios. Esta enseñanza se trata de los fundamentos de la iglesia. Quiero comentarte que la iglesia cristiana tiene sus raíces en el judaísmo. Jesús y sus apóstoles eran judíos, y a través de Jesús, solo a través de él, viene la redención. Dios usa a un hombre, a Abraham, desde tiempos antiguos, para darle su palabra, para darle las buenas nuevas. La palabra de Dios nos habla todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, de buenas noticias. Nos habla del reino de los cielos, del arrepentimiento y perdón de pecados, la reconciliación con Dios en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús no hay religiones ni hay denominaciones. La iglesia inicia en el libro de los Hechos, cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo. Al morir los apóstoles, surgen los padres apostólicos, los apologistas o antimicenos que defendieron la fe y defendieron las doctrinas básicas del Nuevo Testamento. Posteriormente surgen los polemistas, micenos. Ellos defendieron las herejías, defendieron el arrianismo también, que atacaron la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Llegan los teólogos científicos cristianos y ellos aplican la teología a modalidad científica y filosófica del pensamiento. Hubo un emperador romano, Constantino, que en la víspera de la batalla del Puente Milvio, en el año 312 después de Cristo, él tiene una visión de la cruz en el cielo, en el que, según le fue revelado, que vencería si usaba la cruz como símbolo en sus estandartes y escudos. Entonces, fíjate cómo todo esto empieza a marcar un punto clave en la historia del cristianismo, llevándolo a florecer a una nueva religión y a que el símbolo de la cruz se volviera central en el cristianismo. Este señor Constantino manda a esparcir todo esto en el cristianismo y se empieza a mezclar formas, conductas totalmente fuera de la palabra de Dios, sin que se mencione el nuevo nacimiento y tampoco se le dé el lugar al arrepentimiento. Fíjate cómo de esta manera se empieza a desvirtuar la verdadera enseñanza. Entonces la religión se mezcla con la política y se impone a las personas un cristianismo equivocado. Empiezan las herejías, la idolatría y los sacrificios por los vivos y los muertos. Votos también, y aún cosas más tremendas, difíciles, terribles hasta nuestros días. Entonces, de tal manera que todo aquel que leía las Sagradas Escrituras eran condenados a muerte. Hubo también prohibición de leer la Escritura. Se agregaron libros apócrifos, las canonizaciones, las beatificaciones, en donde solamente se le daba un título a estas personas que fueron canonizadas y beatificadas como santos. Sin embargo, fíjate cómo en las cartas del Nuevo Testamento nos dice que los que hemos creído en Jesucristo somos santos. Somos pecadores, perdonados y arrepentidos, pero apartados para Dios, y esto nos convierte a nosotros en santos. La religión no es un cristianismo verdadero. Son formas, como te decía, conceptos, ideas, doctrinas de humanos. A lo largo de la historia, Dios siempre levanta hijos, hombres, mujeres también, para sacar a la luz la palabra. Tenemos, por ejemplo, a John Hus, quien cuestionó las políticas y prácticas de la iglesia medieval.
También, impulsando la reforma bohemia, tenemos a John Wycliffe, uno de los precursores del protestantismo y también de la reforma. Tenemos a Savonarola, es un predicador, reformador y mártir cristiano italiano. Él enfrentaba gobernantes tiranos y clérigos corruptos. Tenemos también a Martín Lutero, quien leyendo la Escritura, él se da cuenta de que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiempo después, a través de la huida y persecuciones de estos y después hombres que proclamaban la palabra de Dios, estas llegan hasta nosotros, para que cada uno de nosotros, para que tú y yo, y todos los que leen la Biblia tengan un conocimiento y entendimiento de una sana doctrina, leyendo la Biblia. No hay otro libro. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de enfriamiento espiritual, tiempos en donde los seres humanos ya no se aman, donde la maldad ha crecido, donde muchas personas niegan la persona de nuestro Señor Jesucristo y su deidad. Y sobre todo hay mucha gente que está alejada de Dios. Las Sagradas Escrituras en su lenguaje original, como ya lo hemos comentado, es la palabra inspirada por Dios, hablada por Dios a través de santos hombres en diferentes tiempos y situación geográfica. El fundamento de nuestra fe está basada en la salvación por gracia, la redención del pecado mediante la sangre de Jesucristo, la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, la Trinidad, la resurrección corporal de Cristo y el nuevo nacimiento. Y estamos ahora, los que estamos en estos tiempos, esperando su venida en las nubes. Y sabemos que su iglesia va a ser tomada para estar con Él. No hay más redentor que nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. También tenemos otros ejemplos, Marcos 7:13, Mateo 15:6, donde Jesús confronta a los religiosos y les reclama cómo invalidan la palabra de Dios con tradiciones y doctrinas de hombres que son una carga en lugar de ser un descanso en Dios. Dice su palabra que sus mandamientos son ligeros, no son gravosos. Pero los religiosos habían escrito mandamientos en los que esclavizaban a las personas y los mantenían en un yugo constante. El apóstol Pablo habla de tener cuidado con los falsos maestros, y una de las formas en que podemos estar atentos y con la capacidad de discernimiento es volviendo a la palabra de Dios, volviendo a los verdaderos fundamentos de la fe en Cristo Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 3, del 11 al 15, nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como el fuego. Entonces el apóstol Pablo indica que tanto Pablo como Apolo, como Pedro y cualquier otra persona únicamente son colaboradores, servidores de Cristo. En el capítulo 3, versículo 7, nos dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mi amiga amada, el fundamento principal de la iglesia cristiana es Jesucristo. Es la base sobre la cual se edifica la iglesia, tanto en lo espiritual
como en lo físico, y está basada en la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, su sacrificio por la humanidad y su resurrección. Fíjate qué hermoso. La iglesia, nosotros, tenemos la responsabilidad de predicar las sanas enseñanzas derivadas de la Biblia. Solamente de ahí, el verdadero evangelio. Primera a los Corintios 3, versículo de 9 al 11, fíjate lo que dice. Dice, Apolo y yo somos servidores de Dios. Y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios, en su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto. Puse una base firme, les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esta base, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y exhortando a vivir en unidad, en obediencia a la palabra de Dios. Les recuerda que su mirada, su enfoque, su pensamiento y su actuar deben estar en Cristo, no en personas humanas como Pablo, como Apolos o Pedro. El apóstol Pablo usa el ejemplo de una construcción. En una construcción intervienen muchas personas para levantar y terminar un edificio. Pero aunque todos intervengan, ellos deben estar con el conocimiento, con el entendimiento. Y a pesar de la diversidad de gustos y habilidades, cada uno de ellos tiene la responsabilidad de seguir un lineamiento, un plano y edificar conforme a una base o fundamento autorizado. Fíjate qué bonito nos explica el apóstol Pablo. Así también en lo espiritual, nuestro fundamento es Jesucristo. Él es el cimiento, la base de nuestra fe. Ninguna otra filosofía, ningún pensamiento, ninguna corriente o doctrina puede reemplazar a nuestro Señor Jesucristo como el cimiento de nuestra fe. No podemos seguir construyendo o edificando con formas de pensamiento personales, equivocadas o como pensamos y creemos que es, porque entonces derrumbaríamos lo que ya está construido. Cualquier otra doctrina o forma de pensar que se introduzca o nosotros introduzcamos tendrá que ser revelada y pasada por el fuego. Y dice la Escritura, lo declarará y sacará a luz. Efesios 2, del 20 al 22, nos dice, fíjate el consejo que nos da, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Ser un templo santo, una morada de Dios por medio de su Espíritu. Isaías 28:16 nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Te das cuenta? No pone la piedra angular ningún hombre, sino Dios mismo. ¿Por qué o con qué autoridad queremos cambiar la palabra, extraviándonos y extraviando a quienes la compartimos? Gálatas 1, del 6 al 9, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino en que
sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo afirma categóricamente que solo se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que se levantan y que se levantarían y que estaban levantándose falsos profetas, falsos maestros, religiosos, lobos con piel de ovejas. Satanás mismo, y dar enseñanzas totalmente equivocadas que no están en las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 4:3 nos dice que como seres humanos tenemos tendencia a escuchar, a buscar, según nuestros deseos, una verdad equivocada para justificar un estilo de vida, anhelos, tapando pecados y ser apartados de la verdad. Esa es la comezón de oír. Romanos 15:20 nos dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. En este pasaje nos habla de la importancia de construir nuestra vida en Jesucristo, en su fe, en las enseñanzas, y fíjate cómo hace la comparación de un hombre que fundó su casa sobre arena y otro, el prudente, que funda su casa sobre la roca. La lluvia, los vientos pueden representar pruebas, dificultades, procesos que vivimos en nuestro diario caminar. El tener los fundamentos correctos, los cimientos verdaderos, nos lleva a ser prudentes, oidores del consejo de Dios, obedientes, construyendo nuestra vida sobre un fundamento sólido y firme. Si lejos de poner cimientos correctos, edificamos sobre arena, heno, hojarasca, estaremos caminando con vulnerabilidad y directos al fracaso, que es el fuego eterno. Qué importante es que leamos, entendamos y atendamos prontamente, obedeciendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo sea el fundamento de nuestra fe en nuestra vida diaria. Qué importante es que nos vayamos al estudio de la palabra inspirada por nuestro Dios. Y que pese a toda oposición, fíjate cómo hoy tenemos la libertad de conocerla por medio de Jesucristo. Hoy no, en algunos lugares hay mucha libertad para que podamos leer la Escritura. Y tenemos que ser prontos para leerla. ¿Seguirá la apostasía? ¿Seguirán corrientes equivocadas? ¿Habrá oposición para que comparta la palabra? ¿Se burlarán? ¿Se reirán? ¿Negarán a Jesucristo?
pero tú y yo tenemos una semilla plantada en nuestros corazones. Y esa semilla tiene que ser regada por donde quiera que vayamos. Y que las personas, jóvenes, niños, ancianos, que no tienen acceso o no creen y que nunca se les ha hablado, puedan escucharla desde su origen. Mateo 28:19 nos habla de una gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras que Él dejó antes de que ascendiera a los cielos. Son palabras para ti y para mí. Pero tenemos el compromiso de irnos a la fuente, al original. Si tú has escuchado cosas distintas a lo que dice la palabra de Dios, o tú piensas que vas en lo correcto, yo te animo con mucho amor, con mucho respeto, a que tú compares con las Sagradas Escrituras y puedas ver si realmente estás siguiendo una sana doctrina. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por preservar tu palabra hasta nuestros tiempos. Gracias por hacernos partícipes de tu pueblo, por apartarnos para ti. Gracias por esos fundamentos que vienen viajando a través de los tiempos, a través de los profetas, a través de los mártires, y que hoy podemos atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y que todos puedan conocer la fe en Jesucristo. Perdona si hemos ido tras corrientes ajenas, tras fábulas que nos han cautivado. Te pedimos por aquellos quienes la han distorsionado, que puedan venir a tu conocimiento verdadero. Ayúdanos a llevar a nosotros, a nosotras, la bendita, la preciosa semilla a todo lugar. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu gran misericordia. Amén. Pues estamos muy felices de seguir contigo en esta cuarta temporada, Doctrinas Fundamentales. No se te olvide suscribirte, comparte por favor, y estamos en Las Hijas del Rey. Desde Oaxaca, México, te saluda tu amiga Lulu Ricardes y es un placer servir a nuestro Señor Jesucristo compartiendo su bendita palabra. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo tema. Un abrazo.